En una entrevista reciente con otros colegas dije que Bolsonaro fue cobarde al no aceptar la derrota en las elecciones de 2022, no haber pedido a las personas. Los manifestantes salieran de las calles, ¿verdad? Esas personas que estaban protestando contra las elecciones, el resultado de las elecciones que dieron la victoria a Lula y terminaron invadiendo edificios públicos y siendo condenadas por intento de golpe en el país. En tu opinión, ¿el 8 de enero ocurrió por culpa de Jair Bolsonaro? Mi palabra cobarde fue una palabra equivocada. No debería haber usado esa palabra porque no puedo llamar cobarde al único hombre que enfrentó al sistema. Solo se Me arrepintió. arrepentí de la palabra, no de la crítica. Ese momento fue crucial. La gente estaba en las puertas de los cuarteles, estaban en las calles creyendo que algo iba a pasar. Sí, había mucha gente mala, sí, en ese tal TikTok, ahí tomaban una foto del presidente y la ponían. Ellos estaban usando al presidente Bolsonaro para alimentar la esperanza de que las Fuerzas Armadas iban a tomar el control de Brasil en ese momento. Gente mala, junto con gente buena, pero todos diciendo que eran bolsonaristas. Sí, pero decir que eres bolsonarista es fácil, ¿no? El ministro Flavio Dino determinó que la Cámara y el Senado deben considerar nulas las eventuales enmiendas indicadas por presidentes de partidos y exparlamentarios. El juez del STF también ordena el castigo de cualquier incumplimiento de esta regla. La decisión se da en medio de la investigación de la Policía Federal contra el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, quien en una entrevista con Globo News defendió la interferencia de dirigentes de partidos en la asignación de los recursos. En vivo desde Brasilia, ahora hablamos con Marcio Falcão, quien tiene más detalles para nosotros. Marcio, una vez más, buenas tardes. Hola Nara, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Esta investigación de la Policía Federal comenzó, como dijiste, a partir de las declaraciones del presidente del PL aquí en Globo News. Reforzando ahí, reconociendo que había una interferencia de dirigentes partidarios en la asignación de enmiendas parlamentarias, que son aquellos recursos indicados por diputados y senadores en el presupuesto para sus bases electorales. Tras las declaraciones de Valdemar, surgieron indicios de que el exdiputado y expresidente de la Cámara, Eduardo Cunha, de Republicanos, también hacía indicaciones de enmiendas parlamentarias. El ministro Flavio Dino determinó, en julio, la suspensión y el bloqueo de 119 millones de reales de Valdemar y 6 millones de reales de Eduardo Cunha. El ministro Flavio Dino también determinó que 21 partidos políticos explicaran al Supremo si existía alguna previsión interna en los partidos sobre esas cuotas parlamentarias para dirigentes partidarios. 19 partidos respondieron al Supremo y dijeron que no existía esa previsión para que los presidentes hicieran esas indicaciones. Ahora vamos a ver en la pantalla fragmentos de la decisión de hoy del ministro Flavio Dino, cuando él determina la notificación de los presidentes de la Cámara, Hugo Mota, y también del Senado, Davi Alcolumbre, para que ellos informen a las áreas técnicas del Congreso que cualquier acto, tabla, expediente, comunicación, hoja de cálculo, oficio o solicitud que pretenda atribuir al presidente de un partido político o a un exparlamentario la autoría, titularidad o poder de indicación sobre una enmienda parlamentaria debe ser considerado revestido de nulidad absoluta. Según el ministro, esas indicaciones o solicitudes no pueden servir de fundamento para la práctica de actos administrativos destinados a la ejecución del gasto público. Por lo tanto, el ministro dice ahí que esos actos no pueden servir para la liberación de recursos. Dino dijo además que un eventual incumplimiento debe dar lugar a una investigación de responsabilidad disciplinaria, por lo tanto, interna de la Cámara, como en el Consejo de Ética, sin perjuicio de las esferas penal y civil. Dino también envió esa información proporcionada por los 19 partidos a la Policía Federal, que debe reforzar las investigaciones en curso contra Valdemar y también contra Eduardo Cunha. El ministro Flavio Dino dio además 5 días para que Podemos y Solidaridad se pronuncien sobre la existencia o no de esas cuotas para dirigentes partidarios. Ellos no atendieron el requerimiento anterior ordenado por el ministro Flavio Dino. Y en esa decisión, el ministro subraya que si ese nuevo plazo de 5 días no se cumple, ellos pueden ser multados con 100.000 reales por día. El presidente del PL, Valdemar Costa Neto, le dijo al Supremo que solo hacía sugerencias relacionadas con las enmiendas y que el parlamentario podía o no adoptar esas indicaciones. El exdiputado Eduardo Cunha negó la indicación de enmiendas parlamentarias. El presidente Lula afirmó que nadie está por encima de la ley y que su hijo mayor, Fabio Luis Lula da Silva, conocido como Luliña, necesita defenderse. Él dio una entrevista este domingo a Record. Abro comillas. Todos nosotros estamos obligados a actuar correctamente. Si alguien está actuando de forma equivocada, de forma errónea, esa persona tiene que ser investigada.
Eso vale para mi hijo, vale para cualquier persona. Nadie está por encima de la ley si comete un error, cierro comillas. Fue lo que dijo el presidente, que además resaltó la independencia de la Policía Federal para investigar a Luliña. El hijo del presidente fue señalado como beneficiario indirecto de la acción de una cabildera, Roberta Luxinger. Ella actuó en la búsqueda de contactos políticos para facilitar la venta de medicamentos al gobierno federal. Lula también dijo, abro comillas, yo no soy un presidente que intenta prohibir investigaciones. Yo no amenazo con despedir a ministros. Yo no amenazo con castigar a delegados. Que se investigue. Y todos tienen derecho a probar si son o no inocentes. Si eso sucede, serán perdonados. Cierro comillas. Esa es una de las estrategias del PT para resaltar la independencia de la Policía Federal. Lula dijo que si alguien comete un error y ese error causa perjuicios a las arcas públicas, esas personas tendrán que pagar. Mi hijo lo sabe, si comete un error, será juzgado, será castigado, será absuelto, pero tiene que probar su inocencia. Fue lo que dijo el presidente Lula. Cabe recordar que se ha divulgado información. Incluso el ministro Mendoza esta semana pidió una investigación sobre la filtración selectiva de información sobre el caso Fabio Luis. El hijo del presidente Lula es quien niega cualquier tipo de práctica delictiva, Ramírez. Está claro que estas denuncias que se han hecho contra el hijo de Lula tienen un potencial destructivo para su campaña, ¿verdad? Pero a diferencia de otras veces en que el nombre de Lula o el de algún familiar suyo fue involucrado en algún escándalo, sí, Lula tiene la ventaja de que hoy ocupa una posición en la que parte de la opinión pública está anestesiada, ¿verdad? Al final de cuentas, Luliña, ese hijo de Lula, ya fue acusado de ser uno de los dueños de JBS y se descubrió que no era así. También se hablaba de su participación en la Lava Jato. Lula también ya había sido acusado en torno al tema del mensalão. Entonces, de alguna manera, parte de la opinión pública no va a ser fácilmente afectada por este tipo de información, ¿verdad? Ya que no es la primera vez que el PT se involucra en este tipo de situación o acusación. Entonces, se crea, ¿no?, en parte del electorado esa idea de que es una forma más de perjudicar al presidente Lula en una nueva candidatura. Es diferente de lo que pasa con Flavio Bolsonaro, ¿verdad? Porque de hecho, surgieron audios. Existen pruebas más concretas, ¿no?, de conversaciones directas con Borcaro. Entonces, eso genera una incomodidad mayor, ¿verdad? Pero claro, lo que vivimos en épocas de elecciones son ataques recíprocos, acusaciones de corrupción, incluso porque el elemento determinante para el rechazo de los candidatos es exactamente su involucramiento, directo o indirecto, ¿verdad?, con casos de corrupción, lavado de dinero y así sucesivamente, ¿no? Entonces, se quiera o no, hay personas dentro de la Policía Federal que han estado filtrando esa información. Eso necesita ser investigado. Así como también ocurrió en el caso del propio Flavio Bolsonaro, ¿verdad? De alguna manera, algunas investigaciones confidenciales tienen filtraciones. Y eso no tiene otro objetivo más que perjudicar candidaturas, sea de quien sea. En el caso de Lula no es diferente. Profesor Paulo Ramírez, gracias por atendernos este domingo. Un abrazo para usted. Que tenga un buen resto de domingo. Gracias.